Cuentan que una noche, el viento del cerrado se detuvo al oír un rugido que atravesó la oscuridad como una cuchilla. En ese instante, todo, desde la hierba hasta el cielo, pareció contener la respiración. No era solo la voz de un depredador, sino el anuncio de un destino, el león que se atrevería a enfrentarse a la leyenda misma. Su nombre se perdió en los susurros de los guías, pero las marcas permanecieron, profundas huellas de patas, mechones de pelaje dorado, huesos blanqueados por la luna. Dicen que fue él quien ahuyentó a 500 hienas, rompiendo el asedio con astucia y ferocidad, e incluso humilló a un hipopótamo, él solo, ante las aguas temblorosas. Es fácil dudar, las historias crecen con el polvo, pero hay testigos con ojos cansados y cicatrices recientes. Los pastores vieron cómo el círculo se estrechaba, oyeron la risa del metal y sintieron cómo el mundo se encogía. Y, en el centro, un rey de espaldas a la noche, atrayendo esperanza con garras y estrategias que ningún manual enseña. Lo que nadie te dice es el precio. Toda victoria exige algo: sangre, aliento, miedo. Este león no nació siendo un mito, se forjó con el hambre, el exilio y la pérdida que tallaron el coraje en su carne. La gloria llegó después, y con ella, nuevos enemigos, mayores peligros y decisiones imposibles. Si dudas, bien. Duda ahora y acompáñame. En esta historia, oirás el silencio antes del ataque, sentirás la vibración del suelo, saborearás el polvo seco y entenderás por qué algunos rugidos se vuelven eternos. Date prisa, la noche ya ha empezado a contar lo que vio. Bienvenidos a un viaje de supervivencia, estrategia y poder donde la sabana es más que un simple escenario, es juez, jurado y verdugo. El protagonista de esta crónica es un león sin nombre, no por falta de bautismo, sino porque los nombres valen menos que los hechos. Dicen que derrotó un asedio de 500 hienas y dejó a un hipopótamo en retirada, solo, sin aliados, confiando únicamente en su interpretación del terreno y una valentía que roza la locura. A lo largo de esta narrativa, descubrirán cómo las decisiones precisas, las fracciones de segundo y los instintos agudizados por el dolor pueden reescribir el destino cuando todo parece perdido. Aquí no hay superpoderes, hay táctica, ritmo, energía gestionada con maestría. Encontrarás rastros que explican lo improbable, verás las matemáticas de la lucha en la curva de un hombro, el ángulo de una huida, la sincopación de un rugido. No buscamos una conmoción gratuita, sino comprender el por qué un depredador permanece cuando todos le dicen que huya, por qué el agua se convierte en una trampa, por qué la noche puede ser aliada o verdugo. Si esta historia te cautiva, demuestra que mereces seguir llegando a más personas, suscríbete al canal, deja tu me gusta y compartir con quienes aman las narrativas intensas. Y por favor, comentario diciendo desde qué ciudad y país estás viendo. Queremos ver hasta dónde llega el rugido de este león. Quizás estés en Sao Paulo, Maputo, Lisboa, Ciudad de México o Luanda. Quizás las hienas estén más cerca de lo que crees, en forma de desafíos diarios. Únete, participa y crucemos juntos la sabana. El asedio del polvo. Antes del asedio, hubo una época de hambruna. El sol azotaba la tierra hasta que la agrietaba, y la hierba se convertía en hojas quebradizas. El león, joven y exiliado, aprendió a economizar sus pasos como quien cuenta monedas. Cada movimiento tenía un precio, cada error, una prueba. Allí comenzó la silenciosa escuela del rey venidero. La primera vez que oyó la risa metálica de las hienas, no retrocedió por orgullo, sino por cálculo. Observó. ¿Dónde estaban los exploradores? ¿Quiénes llegaban últimos? ¿Cuál de ellos ladraba más fuerte para disimular su inseguridad? Vio que el caos estaba coreografiado, y el secreto residía en bailar un ritmo por delante. Aprendió a leer el polvo. Cuando el viento arreciaba del sur, las sombras huían hacia el este. Cuando las hienas formaban una media luna, su flanco izquierdo siempre temblaba. Y cuando reinaba el silencio, no era paz, era un presagio. Los mapas que guardaban no cabían en el suelo, vivían en sus ojos. Esa noche, la luna parecía una cicatriz abierta.
El olor a sangre vieja persistía como un recuerdo. El león no buscaba gloria, buscaba agua. Fue entonces cuando vio los pares de ojos creciendo en la oscuridad, como brasas que se apagaban lentamente. 1, 5, 20, 50. La cuenta se volvió absurda. ¿500? Quizás. Suficientes para rodear no solo el cuerpo, sino también la esperanza. El primer ataque vino de un lado, rápido y contundente. No mordió el anzuelo. Se arrastró medio girado, fingió debilidad y ofreció el hombro. Cuando la hiena avanzó con seguridad, encontró aire y polvo, y su pata donde no debía estar. Un golpe limpio, sin alboroto. El círculo no se rompió, pero flaqueó. No huyó, se reposicionó. Cada retirada era una invitación a alargar la cuerda del enemigo, cada avance a envolver esa misma cuerda alrededor de sus cuellos. De los 500, pocos querían el riesgo, la mayoría quería el espectáculo. Él mató el espectáculo. Cortó el ritmo, silenció el espectáculo, convirtió la oscuridad en una sala de estudio. Los líderes de la manada cambiaban según su ventaja. Aprendió a buscar la vanidad. El que daba la orden a la derecha siempre necesitaba ser visto, el de la izquierda calculaba demasiado. Uno se distrajo con una provocación seca, el otro, con una sombra desubicada. 2 caídas rápidas, y el coro desafinó. El agua estaba cerca, pero era una trampa, orillas fangosas, fondo traicionero y el sonido de un hipopótamo defendiendo su territorio con la seguridad de uno de media tonelada. Entre la hoja de dientes y el muro de carne, el león encontró la única salida, obligar a la manada a elegir el miedo mayor. Retrocedió en línea recta, ofreciendo un blanco grande y lento. Era un teatro. Sintiendo que el suelo cedía cerca del agua, saltó en diagonal, lanzando polvo a los ojos del líder que venía detrás. Su error no fue hambre, sino arrogancia. Se metieron donde no podían nadar, y el río no perdona las distracciones. El rugido que la sabana oyó no fue una victoria, sino una orden. No a las hienas, sino a su propio cuerpo, ahora. No huyó, sino hacia arriba, un promontorio de tierra firme, un triángulo de seguridad entre roca, viento y perspectiva. Desde allí arriba, no parecía más grande, parecía inevitable. El asedio, por fin, comenzó a desmoronarse. Geometría del miedo. La noche siguiente no trajo paz, sino preguntas. El león sabía que la sabana no olvida, y que el silencio era solo el presagio de otro ataque. Las hienas se estaban reorganizando. Su miedo no significaba rendición, significaba cálculo. Su caos tenía geometría, y él necesitaba aprender a romperla. Empezó a observar no sus dientes, sino sus pies. El polvo que se levantaba contaba historias que sus ojos podían ocultar. Un giro mal ejecutado, una vacilación en el salto, una distribución desigual del peso. Lo que parecía aleatorio era una ecuación compleja que requería una lectura constante. Y tenía más que fuerza, tenía paciencia. Cada nuevo asedio era un laboratorio. Experimentó con largas retiradas, avances bruscos y rugidos cortos. Descubrió que un rugido no es solo una amenaza, sino un ritmo. Con el rugido adecuado, la manada avanzaba, con otro, aminoraba el paso. Así, comenzó a dirigir una orquesta sin instrumentos, solo con su propia respiración. También estaba la matemática de los cuerpos. 10 hienas ocupaban un arco de 30 pasos, 20, casi el doble. Pero en cada número, siempre había una debilidad, el eslabón más lento, el flanco más ansioso. Aprendió a apuntar no a los más fuertes, sino a los más débiles, pues la caída de una los desestabiliza a todos. El miedo tenía ángulos. Cuando retrocedía hacia la izquierda, las hienas lo rodeaban por la derecha. Cuando avanzaba desde el centro, se abrían como un abanico. Mapeaba cada reacción, cada reflejo condicionado. La geometría del miedo no era solo suya, sino también suya. Reconocer esto fue el primer paso para manipular el tablero.
El riesgo aumentaba con cada noche. La manada aprendió de sus errores, y la sabana es una maestra severa. Pero él también aprendió. Descubrió que podía infundirles miedo, crear sombras falsas, retrasar ataques con pasos vacíos. Era una danza mortal en la que cada desliz costaba sangre. Con el paso de las noches, su cuerpo adquirió cicatrices que deletreaban fórmulas invisibles. Cada marca era un recordatorio de la ecuación resuelta con el tiempo. Le dolía el pecho, sentía las patas pesadas, pero su mente permanecía despejada, luchaba no por vanidad, sino por sobrevivir. El miedo era una herramienta, no una prisión. El asedio no terminó en un solo enfrentamiento. Fue un desgaste lento, como el agua tallando la piedra. Rompió la geometría no con fuerza bruta, sino con persistencia. Y cuando, finalmente, las hienas se retiraron, sin el coraje de formar un nuevo círculo, la sabana comprendió, había surgido un rey que usaba las matemáticas como arma. Y ese amanecer, cuando el viento soplaba del este, el león levantó el hocico y respiró hondo. La sabana ya no era solo un enemigo, era un testigo. Y los testigos a veces se convierten en aliados. Agua, espejo y trampa a la orilla del río era el territorio del hipopótamo. Allí, cualquier intruso era castigado con fuerza y furia. El león lo sabía, pero también sabía que ningún enemigo es un simple obstáculo, puede ser un arma si se usa con sabiduría. Esa mañana, aún exhausto por el asedio de la noche, buscaba agua. Las hienas lo seguían, confiadas en que la proximidad del río limitaría sus movimientos. Para ellas, era la oportunidad perfecta para acabar con la leyenda antes de que se consolidara. Pero el león previó otra ecuación. Bajó a la orilla sin prisa, bebiendo como si estuviera distraído. Las hienas rieron a carcajadas, como siempre, anunciando una victoria temprana. El sonido resonó en el agua, y el hipopótamo emergió con los ojos rojos y la boca abierta, listo para aplastar a cualquier invasor. Lo que parecía una amenaza se había convertido en una oportunidad. El león no atacó al hipopótamo. Simplemente avanzó unos pasos, obligando a las hienas a acercarse al agua. El anfibio gigante, irritado, confundió su risa con desafío y cargó. La orilla se convirtió en una zona de pánico, hienas corriendo en todas direcciones, agua explotando en olas, polvo mezclándose con el vapor. En medio del caos, el león permaneció inmóvil, simplemente observando. El hipopótamo hizo el trabajo sucio, dispersando a la manada. Cuando el gigante regresó al agua, resoplando, el león seguía allí, erguido, imperturbable. No necesitaba vencer al hipopótamo, solo necesitaba resistir. Las hienas, al darse cuenta de que ni siquiera el hipopótamo las intimidaba, perdieron algo más que terreno, perdieron la moral. La humillación no fue un grito ni un golpe, fue silencio. El silencio de quienes saben que un enemigo no teme ni a la fuerza de la tierra ni al peso del agua. El río, una vez una trampa, se convirtió en un espejo. El león vio su reflejo, no más grande, pero más firme. No era solo un superviviente, era un estratega. Y la sabana comenzaba a comprender que jugaba en múltiples tableros. Desde ese día, siempre que se hablaba de él, también se mencionaba al hipopótamo. No como un enemigo derrotado, sino como testigo de que incluso los gigantes pueden ser utilizados como peones en un juego mayor. Y así, el león selló otro capítulo de su leyenda, no basta luchar, hay que saber transformar cada amenaza en una oportunidad. Cuando el viento se convierte en un aliado, la sabana nunca es estática, es una coreografía de polvo, viento y sombra. El león aprendió a bailar en ella. Tras enfrentarse a hienas e hipopótamos, se dio cuenta de que su mayor aliado no tenía garras ni colmillos, tenía alas invisibles, el viento. El viento traía olores antes de la vista. Avisaba de la llegada de la manada, revelaba el movimiento de los búfalos y los escondites de los chacales. El león empezó a posicionarse siempre río abajo, volviéndose invisible a los olfatos alerta. También aprendió a usar el polvo levantado como cortina.
Un simple movimiento contra el viento cegó a sus perseguidores, mientras él se convertía en una sombra entre las sombras. La naturaleza, antaño su verdugo, ahora le prestó capa y espada. Con el viento, aprendió el ritmo. No necesitaba correr siempre, solo tenía que esperar la ráfaga adecuada para enmascarar sus pasos. Era como si la propia sabana conspirara a su favor, creando distracciones y confundiendo direcciones. Las hienas, frustradas, ya no podían predecir sus movimientos. El rey del silencio ahora también era el amo de lo invisible. Todos sus ataques se convirtieron en polvo, todos sus asedios se disolvieron con el aliento de la noche. El león no solo sobrevivió, moldeó su entorno. Transformó el viento en armadura, el polvo en aliado, el silencio en espada. El mito creció no solo gracias a la fuerza de sus garras, sino también gracias a la inteligencia para aprovechar lo que el mundo le ofrecía. Y cuando el viento aulló más fuerte, los animales de la sabana lo supieron, no era una tormenta, era una advertencia de que el rey estaba en movimiento. El peso de la corona, toda victoria tiene un precio. El león, ahora leyenda, ya no caminaba solo. Cargaba con la sombra de las expectativas, el peso de la vigilancia constante y las cicatrices de la lucha. Cada cicatriz era a la vez una medalla y una maldición. Otros leones comenzaron a desafiarlo. Los leones jóvenes querían demostrar su fuerza, las hienas buscaban venganza, incluso los búfalos lo pusieron a prueba con cargas más audaces. Ser rey no significaba descanso, sino guerra sin fin. Comenzó a compartir su territorio no solo con enemigos, sino también con herederos improbables. Leones huérfanos lo seguían, aprendiendo sus movimientos. Chacales se acercaban en busca de restos, e incluso pájaros revoloteaban sobre su sombra, esperando el resultado de cada enfrentamiento. El peso de la corona no solo residía en batallas externas, sino también en decisiones internas. ¿Cuándo retirarse? ¿Cuándo avanzar? ¿A quién proteger? Descubrió que reinar no se trataba solo de luchar, sino de decidir. Y cada decisión costaba vidas, incluida la suya. Su cuerpo ya no respondía como antes. Sus patas se volvieron pesadas, sus rugidos roncos. Pero su mente permaneció ágil. Ya no podía ganar siempre por la fuerza, pero siempre podía sorprender con estrategia. En la soledad del promontorio, contempló la sabana y se preguntó, ¿valió la pena? La respuesta nunca llegó fácilmente. Pero cuando oyó el viento, cuando sintió la tierra temblar bajo su presencia, supo que su leyenda no era solo suya, sino de toda la sabana. Y así el rey aprendió a llevar no solo la corona de huesos y polvo, sino también el peso invisible de la eternidad. La historia del león que se enfrentó a 500 hienas y humilló a un hipopótamo no se trata solo de fuerza. Se trata de alfabetización, estrategia y valentía. De convertir lo improbable en posible y lo imposible en inevitable. El rugido que resonó por la sabana no se perdió en el tiempo, se convirtió en una guía para quienes enfrentan sus propios asedios diarios. Al igual que el león, todos nos enfrentamos a las hienas de diferentes maneras, problemas que se multiplican, desafíos que parecen rodearnos, obstáculos que pesan más de lo que podemos soportar. Pero la lección permanece, con astucia, paciencia y valentía, es posible convertir cualquier trampa en una oportunidad. Que esta narración te inspire a afrontar tus batallas con la mirada atenta, un corazón firme y la certeza de que cada rugido, por pequeño que sea, puede convertirse en eternidad. Y recuerda, el rey no nació, se hizo uno. Tú también puedes.